se dirá que compran tu dignidad. Por mi gente, por la clase trabajadora, repasemos el pasado para cambiar nuestra historia. Con la cabeza bien alta y la mano al corazón, levantemos nuestros puños, somos revolución. Pues muy buenas noches. En esta ocasión vamos a tener nuestro primer programa de este 2021, nuestro programa de entrevistas, hablemos de derechos humanos. Y vamos a tratar un tema que ha sido difícil para este país a lo largo pues, de mucho tiempo, que es el tema de la ejecución extrajudicial. Difícil de conceptualizar, difícil de entender, de caracterizar, ¿no? Porque si bien es una violación de derechos humanos que se vive en este país, que se sufre en este país desde hace ya algún tiempo, pues apenas hace unos 10 años, empezó a tomar la relevancia jurídica el término y a darse a conocer más, ¿no? Entonces, para hablarnos de eso está la compañera Cita, de Comité Cerezo México. Comité Cerezo México acaba de sacar un informe al respecto sobre las ejecuciones extrajudiciales en el 2020. Y bueno, pues ella nos va a hablar sobre este balance que hacen. Cita, buenas noches. Hola, buenas noches, Sonia. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, este año, todos los años sacamos un informe nosotros que abarca de mayo de un año hasta, de junio de un año a mayo del siguiente año. Pero también sacamos un pequeño informe de algunas violaciones a derechos humanos, dependiendo de cómo vamos viendo la situación en los diferentes, cómo hemos visto la situación en los diferentes sexenios. Y en esta ocasión, bueno, pues se sacó el informe del año pasado, se acaba de sacar en 12 de enero de este 2021, el informe de las ejecuciones extrajudiciales cometidas en contra de personas defensoras de derechos humanos a lo largo de del año pasado, 2020, aún con todo y pandemia, pues sí hubo personas defensoras que fueron ejecutadas de manera extrajudicial por ejercer o por defender algún derecho humano. Bien, Cita, primero para entrar en contexto, ¿qué es una ejecución extrajudicial? ¿Cuál es su característica, digamos, a diferencia pues de otro tipo de ejecuciones, ¿no? Que puede haber en el país? Pensemos un poco en esta parte del narcotráfico que mucho se ha hablado que más bien son ejecuciones del narcotráfico y que por lo que entendí en el informe sí tiene una diferencia fundamental. Sí, bueno, la diferencia radica en que estos homicidios son dolosos, ¿no? Así está caracterizado. Sin embargo, el perpetrador, ¿quién comete ese homicidio? Es lo que diferencia de cualquier otro tipo de homicidio. Y quién comete las ejecuciones extrajudiciales son agentes del Estado. O sea, es el Estado mismo, ¿no? Puede ser directamente por comisión, o sea, directamente un agente del Estado ejecuta a una persona, ¿no? Tenemos casos emblemáticos, desafortunados, ¿no? En el caso Tlatlaya, por ejemplo, ¿no? Es uno de esos casos en donde están involucrados militares, son fuerzas del Estado, pero aquí fueron a personas civiles, ¿no? Aquí nosotros, por mandato, lo que hacemos es documentar este tipo de graves violaciones a derechos humanos cometidas en contra de personas defensoras. Y otra de las características de la ejecución extrajudicial es que puede ser también por lo que se conoce como aquiescencia. La aquiescencia es cuando el Estado mandata a particulares a cometer una grave violación a derechos humanos. Los casos, digamos, como donde más se puede ver un poco esto,
¿no? O a lo mejor donde la mayoría de la gente tiene más conocimiento es de los grupos paramilitares, por ejemplo, en Chiapas, ¿no? Que hay muchos grupos paramilitares. Estos grupos paramilitares son brazos armados civiles, pero que han sido entrenados, protegidos, ¿no? Por el Estado, ¿no? Y ahí es donde se configura la aquiescencia, cuando no es directamente un agente estatal, ¿no? Sino un particular que cuenta con todo el apoyo, con toda la protección del Estado. Entonces, esas serían como las dos diferencias. La otra son homicidios que se puede dar entre particulares, ¿no? No tiene que ver nada el Estado, esa es la diferencia. Y pues la ejecución extrajudicial por eso es una grave violación a derechos humanos, recordando que pues el único que puede violentar derechos humanos pues es el Estado como tal. Ok, Cita. Bueno, en este informe que ustedes presentan se menciona de 3 estrategias, ¿no? Como llamémoslas así, fundamentales por parte del gobierno para el control social. ¿Cuáles son estas estrategias? ¿Cómo las definen ustedes? ¿Qué las caracteriza? Bueno, nosotros lo vemos, son 3 cosas, ¿no? Es la estrategia de control social mediante el terror, que lo vivimos prácticamente desde el sexenio de Calderón hasta el sexenio de Peña Nieto. Nosotros así lo caracterizamos, fueron 12 años en los que se practicó el terrorismo de Estado, porque aparte de ejecuciones extrajudiciales generalizadas, que no solamente eran en contra de personas defensoras, sino también el contexto nos dice que hubo muchas ejecuciones a grandes escalas contra población civil no organizada. Esa es una de las estrategias que se utilizan, ¿no? La otra es pues como una estrategia de represión política. Tú estás haciendo algo que políticamente al Estado le es incómodo y entonces decide que pues va a zanjar el problema y lo pone como ejemplo, ¿no? Para que nadie más se quiera organizar. También, entonces, ¿qué es como represión política? Es una consecuencia de, en algunos casos, por estarse organizando y exigiendo y defendiendo derechos. La otra, pues, es la estrategia contrainsurgente, que tiene que ver, pues, justamente con esta parte de los grupos paramilitares, el crear zonas de conflicto, en decir que son zonas conflictivas, que son cosas entre particulares, pero que es una estrategia contrainsurgente, que lo que busca, por ejemplo, en el caso de Chiapas, con las zonas que tienen el territorio zapatista, ¿no? Es perseguir a la gente y en un momento dado ejecutarla, ¿no? Acabar con su vida y así evitar que siga expandiéndose una cuestión de mayor insurrección en la sociedad, y lo vimos en los años 60, en los 70, en los 80, ¿no? Las ejecuciones y desapariciones forzadas pues eran la constante porque era la forma de contrarrestar a todas aquellos intentos de guerrilla o aquellas guerrillas que se estaban formando durante esa época. Ok, bien. Pues lo que tú nos mencionas, vaya, estas estrategias cubren desde la vida cotidiana, ¿no? Común de una persona hasta, digamos, impacta, ¿no? Una vida organizativa ya de las propias comunidades, ¿no? Lo cual pues sí es como bastante profundo, ¿no? Sí. Cita, leyendo este informe ustedes mencionan, bueno, ya los datos duros, que los principales estados o que han sufrido este tipo de violaciones son Oaxaca y Guerrero, ¿no? Pero también hacen una clasificación del tipo de derecho que defendían pues las víctimas de ejecución extrajudicial. La mayoría son ambientalistas. ¿A qué atiende o a qué se debe? ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen de por qué los ambientalistas, principalmente, ¿no? Porque hay muchos
muchos otros derechos que se están defendiendo que también han sufrido pues de esta grave violación. Bueno, hay que tomar en cuenta que durante el periodo de los que se recrudeció el neoliberalismo en México, que obviamente donde más avanzaron pues fue en el sexenio anterior de Peña Nieto, pero también digamos que quien logró que esto sucediera fue el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Tiene que ver con intereses económicos, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son esos intereses económicos en el caso de los ambientalistas? Pues tiene que ver con el acaparamiento de tierras, ya sea para minería, ya sea para cuestiones energéticas, también puede ser para cuestiones alimentarias. Sabemos y que las grandes empresas, los grandes empresarios, las grandes mineras, esos yacimientos o esos recursos naturales con los que cuenta nuestro país se encuentran en la mayoría de los casos dentro de comunidades en muchos de los casos comunidades indígenas, y en otros casos también son comunidades de lo que se les conoce como mestizos, ¿no? Y ellos son los que han sido los que más impacto tuvieron de acuerdo a lo que el informe refleja, a los datos que nosotros documentamos, que digamos que la mayor parte de las víctimas de ejecución extrajudicial del año pasado son personas indígenas, en este caso son personas indígenas triquis que están en la zona de Oaxaca, ¿no? Y la otra parte mayoritaria son mestizos, pero que también tiene que ver con esta cuestión de sumergidos dentro de un proceso organizativo, dentro de comunidades, ¿no? Que son ricas en recursos naturales, y pues que al final de cuentas lo que están defendiendo es el territorio, están defendiendo sus recursos, y también están evitando que esta grandes empresas mineras o eólicas, energéticas, se apropien de sus territorios, los contaminen y además se queden con todas esas ganancias, ¿no? Si bien en este sexenio nosotros vemos que, pues sí, muchas políticas neoliberales se han como, si no echado para atrás por completo, sí se han como, digamos, humanizado un poco, pero seguimos dentro de un sistema capitalista. Y a final de cuentas, ¿qué es lo que necesita en un sistema como este? Pues que hay intereses económicos muy importantes detrás que quieren apropiarse justamente pues de estos recursos naturales, y pues eso implica que la sobreexplotación de los recursos, la contaminación de los suelos, el tener que, en muchos casos también la ejecución extrajudicial se puede utilizar junto con otras graves violaciones a derechos humanos para hacer que las propias comunidades empiecen a desplazar para que dejen libres esos territorios. Cita, en ese sentido, entonces, estamos hablando que son pues los megaproyectos, ¿no? Los que están impactando más en las comunidades y lo que está provocando también, ¿no? Que la gente se organice o busque estas otras formas de organización. ¿Quiénes se benefician directamente o ya propiamente de estas ejecuciones extrajudiciales? Bueno, como podrán observar un poco en el informe, pues tenemos que en 6 de los casos, pues los que nosotros identificamos directamente fueron los gobiernos estatales. Después siguen las empresas privadas, ¿no? Pueden ser mineras, pueden ser empresas que tienen algún interés en la cuestión ahora del transporte energético. Y la otra, pues los gobiernos municipales, lo de los municipios muy pero en menor medida, pues, ¿no? Porque son como los locales donde están las comunidades, los municipios pequeños a veces, ¿no? Pero es en menor medida, son tres de los casos que nosotros pudimos identificar en los que los gobiernos municipales serían los beneficiarios. Ok, en este entendido,
lo que mencionas es, lo vemos más a nivel local, ¿no? Pero a nivel federal, entonces podríamos decir que hay una diferencia entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ahorita con los gobiernos del PRI y el PAN. Bueno, sí hay una diferencia. No es lo mismo, no hay una continuidad, eso es una realidad, ¿no? O sea, no documentamos la cantidad ni de ejecuciones extrajudiciales cometidas contra personas defensoras como las que se documentaron durante el sexenio de Felipe Calderón, por ejemplo, o con los últimos años de Enrique Peña Nieto, ¿no? Sin embargo, si bien no ha habido directamente participación, al menos hasta ahorita, de agentes estatales a nivel federal, ¿no? Sí hay una cuestión de una inacción, ya que pues hay otra forma de violar derechos humanos que es al ser omisos. Y al ser omisos quiere decir cuando no investigas y no sancionas adecuadamente a todos los responsables de este tipo de violaciones a derechos humanos, ¿no? Entonces, como tal, digamos que no estamos hablando de que hay una continuidad en la política de Andrés Manuel López Obrador ahorita, ¿no? De la que hubo con Felipe Calderón o con Enrique Peña Nieto, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, hay algo como que pudiera hacer mucho más ruido porque es mucha incongruencia y ahí es donde hablamos de la omisión del Estado, ¿no? La omisión del Estado que tiene que ver, por ejemplo, en los casos de Chiapas, ¿no? Las ejecuciones o todas las violaciones a derechos humanos que se cometen en el estado de Chiapas, que es un estado gobernado por Morena, por el partido que ganó el poder, y que a pesar de que ha habido denuncias de estas graves violaciones, ¿no? No solamente en contra de personas defensoras, sino en contra de comunidades, ¿no? Civiles, el gobierno federal ha sido omiso al actuar y al hacer lo correspondiente para frenar estas violaciones a derechos humanos, ¿no? Y claro, si ves el informe, vas a percatarte que lo hicimos como por partido, ¿no? Y pues obviamente, ¿quién es podríamos decirlo, ¿no? El maestro de las políticas de terror? Pues el PRI, ¿no? Que gobernó tantos años nuestro país, y pues lo tenemos caracterizado como responsable de por lo menos de quién está en el poder en ese momento. Por ejemplo, en el caso de Oaxaca, que es la que tiene, el estado que tiene más ejecuciones extrajudiciales, y pues quién está a la cabeza, pues es el PRI, y tiene 7 ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Como partido, digamos, ¿no? Y luego sigue Morena, ¿no? Y Morena, pues estamos hablando de Chiapas, ¿no? Ellos son los representantes en Chiapas y en Veracruz, donde también tenemos por lo menos una ejecución extrajudicial, ¿no? Entonces, digamos que si el gobierno federal realmente, como muchas veces el presidente Andrés Manuel lo ha dicho, que ya el gobierno ya no violenta derechos humanos, pues el ser omisos es violentar los derechos humanos. El gobierno federal tiene la obligación de actuar y de hacer lo correspondiente para evitar que esto siga sucediendo. Ahora, la realidad es que no estamos viendo hasta ahorita grandes ejecuciones, o sea, grandes cantidades de personas defensoras ejecutadas extrajudicialmente, como lo pudimos ver en el sexenio anterior, ¿no? Pero eso no quiere decir que no se estén cometiendo y que ya todo sea lindo, lindo y amor, amor en nuestro país, ¿no? O sea, se sigue tratando de evitar que la gente que está organizada, la gente que está defendiendo principalmente territorio, medio ambiente, sus propias comunidades, frenarlos. ¿Y cuál es una forma que está utilizando los estados, principalmente pues los estados
no el Estado federal, sino los estados, pues es la ejecución extrajudicial, ¿no? Pero pues ahí es como entender las incongruencias que hay dentro del mismo partido al que pertenece el presidente, que pues que tiene que ver con estos intereses económicos, intereses de poder, que siempre existieron dentro de Morena y que ahorita pues pareciera que son los que están ganando y que al final de cuentas pues hay ejecuciones extrajudiciales dentro de estados gobernados por el partido Morena y que no han sido ni siquiera esclarecidas, ¿no? Entre otras graves violaciones como en el caso de Chiapas, donde hay detenciones, arbitrarias que terminan en prisión por motivos políticos, hay persecución, aparte de las ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Entonces, y esto, pues en muchos casos en algunos casos se utilizan a grupos paramilitares. Ha habido casos de desaparición forzada, temporales, ¿no? Pero al final de cuentas es el partido en el poder el que está cometiendo, un representante del partido del poder que está gobernando el estado de Chiapas, por ejemplo, ¿no? Y que el gobierno federal en ese caso, como en ningún otro de los estados, ha querido intervenir, ¿no? Y eso pues es una forma de hacer una violación de derechos humanos por omisión, porque también existe cuando un estado no hace absolutamente nada para frenar una grave violación a derechos humanos o graves violaciones a derechos humanos. Y eso es lo que está ocurriendo ahorita, ¿no? Pues Cita, es un tema muy complejo. Definitivamente hay mucho camino que recorrer que tienen que tomar en cuenta pues el gobierno federal, los encargados, ¿no? Del gobierno de atender todas estas cuestiones que no están haciendo su trabajo, ¿no? Seguiremos como al pendiente de estos informes que sacan. Me parece, ya estuvimos también platicando con ustedes en alguna otra ocasión sobre el informe que hacen específicamente del caso de Chiapas y que bueno, pues hay que darle seguimiento. Invitamos a la gente a que siga estos casos, a que los denuncie, a que participe y se organice, ¿no? También, porque si bien el gobierno no es capaz de seguir impulsando hacia una transformación, pues tenemos que empujarlo, ¿no? Tenemos que seguir nosotros como parte de este país, impulsando ese cambio y exigiendo que se den esos cambios, ¿no? Tita, muchas gracias. No sé si quieras cerrar con algo. No, pues nada más, pues sí, en efecto, la única manera en la que vamos a poder realmente hacer un cambio, pues es organizándonos, ¿no? Y también pues recordarles, este año nosotros como organización, como Comité Cerezo México, cumplimos 20 años de documentación y trabajo. 20 años que han sido de organización y pues nada, que invitar a la gente que si está pues viendo esta situación y quiere organizarse, pues se puede sumar a organizarse con nosotros. Y pues sí, no solamente la organización del pueblo va a poder hacer que podamos exigir justicia, podamos exigir verdad y memoria, ¿no? Y que no pasen casos como pues ahorita lamentablemente lo que está pasando con el general Cienfuegos, ¿no? Que pues ya ahorita ha sido exculpado de cualquier cargo, ¿no? Y pues todavía tiene pendientes, que tendría que estar como también la Fiscalía pensando en los juicios por graves violaciones a derechos humanos, pero estamos solamente la organización y la presión del pueblo organizado va a lograr que haya justicia para todas las víctimas y para que esto nunca más se vuelva a repetir. Pues muy bien, Cita, muchas gracias y buenas noches, queridos compañeros. Nos seguimos viendo en una emisión más dentro de 15 días. Los esperamos. Gracias, hasta luego. Buenas noches.
Nunca se dirá que compran tu dignidad. Por mi gente, por la clase trabajadora, repasemos el pasado para cambiar nuestra historia. Con la cabeza bien alta y la mano al corazón, levantemos nuestros puños, somos revolución.